Vamos a ir ahora sí al tema de esta mañana. Dijimos, si está en su bocetito, evangelizar y hacer discípulos, la tarea preeminente de la iglesia. Tome nota de eso. Y eso se define con una frase sencilla, la gran comisión. ¿Recuerdan que eso está registrado en Mateo 28? Allá sobre el final, ya cuando se cierra todo ese capítulo de la presencia física y activa del Señor Jesús en medio de su pueblo. Pero Él encomendó una tarea a sus seguidores. Vamos a leer esa escritura. Vamos a ir a Marcos 16, Evangelio según San Marcos, pero también busquemos Mateo. Están seguidos. Mateo está primero. Marcos 16, 14 y Mateo 28, 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Qué problema tenían los discípulos, verdad? No había pasado 3 días y ya no creían. Y no creían que Él había resucitado. Ese era el problema. Entonces dice que Él les reprocha su incredulidad y la dureza del corazón. ¿Sabía usted que estos 2 pecados, que el uno conduce al otro, si hay incredulidad, el corazón se endurece, se hace insensible? Ya no puede percibir lo espiritual. Le da igual si truena, llueva o no. Pierde esa sensibilidad y esa percepción espiritual. Ellos estaban recluidos en un lugar muy tristes y ya no creían. Su maestro había muerto y no se atrevían a pensar ni a recordar que Él les había dicho, resucitaré. Dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, escuchen esto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tengamos claro este texto. Pero vamos a Mateo 28. Mateo 28 registra la gran comisión, ese mandato sublime que el Señor dio al final, antes de partir para estar con el Padre. Mateo capítulo 28, el versículo 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, dice, le adoraron. Aquí cambia el contexto, ¿cierto? Qué importante es ver. Y lamentablemente algunos decimos, hasta que yo no vea, no creo. Pero Dios tiene misericordia y nos deja ver al final de todo, ¿verdad? Y podemos decir, gracias Señor por esa bondad que nos permite disfrutar, que podamos verte, o ver las señales, o ver los milagros. Entonces aquí dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, ahí está, dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí hay 2 textos que acabamos de leer. Uno nos enfoca en la evangelización, se lo voy a explicar. Y el otro en el hacer discípulos. Marcos dice que debemos ir por las naciones y predicar el evangelio. Por todo lugar, a diestra y siniestra, adelante, atrás, por donde vayamos. A tiempo y fuera de tiempo, debemos hablar, comunicar el evangelio del Señor Jesucristo. Estas son las 2 tareas que el Señor dejó a la iglesia. Van ligadas, están unidas las 2. ¿Qué es evangelizar? ¿Qué piensa usted que es evangelizar? ¿Cierto? Compartir con alguien, hablarle de Jesús, y eso lo podemos hacer en el autobús, en el parque, haciendo una fila, yo qué sé. Hay tantas opciones, tantas maneras o estrategias, tantos lugares donde nosotros podemos hablar de Cristo, anunciar el evangelio. Alguien nos visita, no conoce a Jesús,
Y en algún momento tenemos que decirle que Jesús le ama y que vale la pena que esa persona conozca a Cristo. Usted tiene que aprender a hacerlo. Y eso se tiene que volver natural en su vida, compartir del Señor. Valerse de cualquier circunstancia, valerse de cualquier tema. Uno empieza hablando de las flores tan lindas de la primavera, ¿verdad? Y luego usted encuentra ahí una oportunidad para decir, yo te quería contar que. Y ahí se siembra el evangelio. Quizá usted nunca más va a oír a esa persona, nunca más la va a ver. Pero la semilla del evangelio quedó sembrada. Eso fue lo que dijo Jesús. Vayan, prediquen. Y todos tenemos que hacerlo. Y yo creo que la iglesia del Señor lo ha hecho. Nosotros hemos evangelizado. Y cada persona en la iglesia de Cristo en algún momento, siquiera una vez, lo ha hecho. Ha compartido de su fe. Ha contado testimonios de lo que Jesús ha hecho en su vida. Eso es una manera de proclamar el evangelio de Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Hay algo más serio. Y es hacer discípulos. Ese es un paso más adelante. Es una responsabilidad mayor. Y le voy a decir, es una inversión de vida. Va más allá de solo hablar o comunicar o informar acerca del evangelio. ¿Qué es lo que en Mateo el Señor le dice a los discípulos? Dice, vayan y hagan discípulos. El verbo aquí, la acción no es ir. La acción es hacer discípulos. Porque la gente va y viene, pero no hacen discípulos. Entonces tiene que ver con, sí, sembrar el evangelio, pero invertir vida en aquellos que nosotros ganamos para Cristo. La tarea que la iglesia ha hecho de manera particular es más grupal que personal. Por ejemplo, la iglesia por lo general, estoy hablando de la iglesia del Señor en el mundo entero, por lo general, si hay 4 personas para discipular, son 4 personas nuevas que nunca han tomado un discipulado, entonces los llamamos un domingo a las 8 de la mañana, los citamos en un cuarto y les damos una lección. A veces ni sabemos cómo se llama, ni tenemos el tiempo, como les decía ayer, que ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y él quiere contarte pero tú no tienes tiempo. Entonces tú solamente das una información, das una lección, tocas un tema, ya sea la oración, el ayuno, una disciplina espiritual, la santidad, o hablas de Dios el Padre, Hijo, Espíritu Santo, son temas que se tratan. Pero ¿sabe una cosa? Que ahí hay una impartición de información importante. Pero el verdadero discipulado, se lo voy a explicar de esta manera, es uno a uno. Uno a uno. Si el Señor le permite a usted hablar del evangelio y esa persona dice, ¿y cómo puedo vivir a Cristo? Entonces usted le dice, bueno, quiero orar por usted. Y usted hace una oración con él y por él y lo conduce a Cristo. No lo suelte. No lo abandone. No se lo traiga al pastor o al líder en la iglesia y dígale, mire, aquí le traigo una ovejita nueva. Mire usted a ver cómo la ayuda. No, piense en lo siguiente. Dios le dio a esa persona a usted. Usted es responsable de esa persona. Usted va a seguir viéndola. Esa persona va a querer seguir escuchándole a usted. Porque hubo una conexión especial en el momento en que usted le habló de Jesús. Y esa es la conexión que hace el Espíritu Santo con alguien. ¿Sabe que ese es el discipulado que Jesús hizo con los 12? Una inversión de vida. Él pasó noches, días con ellos, comió con ellos, durmió entre ellos. Iban y venían. A ellos fue que les reveló los secretos del reino de Dios. No solo los informó, sino que Él dejó ver en su vida
el testimonio de hijo de Dios. Y ¿saben una cosa, hermanos? El verdadero discipulado, a más de ser una impartición de vida, una inversión de vida, le voy a decir que el verdadero discipulado, el uno a uno, permite que su discípulo le conozca a usted tal y como usted es. ¿Tienen miedo de eso? Pero da temor. Hay algunos, un hermano me decía el otro día, yo a mi casa no lo llevo. Yo lo disipulo por allá en una cafetería y nos tomamos un buen café colombiano, porque es el mejor. No, tranquilos. ¿Ah? Y yo le digo, ¿y nunca lo has invitado a tu casa? Dice, no, no quiero que se metan a mi rancho. No quiero que descubran. Yo le hablo así a lo lejitos. Jesús no podía hacerlo a lo lejos. Caminó con ellos, convivió con ellos. Lo que les hablaba, Él lo modelaba. Toda la temática que Jesús desarrolló con ellos, que fue verbal, que fue de enseñanza, Él dejó verla en su vida. No tengan miedo, hermanos. Aquí hay personas que necesitan ser discipuladas. Van a venir personas que necesitan un discipulado personalizado. Y es en esa relación, porque esto es de relaciones. Diga relaciones. Dígalo otra vez. ¿Y qué hacen las relaciones? Las relaciones producen vida. Una pareja se casa, se relaciona íntimamente y el fruto de su relación son los hijos. La familia que crece, se multiplica. Cuando yo me relaciono con la gente acerca de Jesús o por Cristo y por el Evangelio, tiene que haber vida. Yo tengo vida de Jesús y lo que voy a impartir es vida de Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a ser discípulos? ¿Sabe qué he aprendido con los años? Que uno no puede hacer discípulos si uno no es discípulo. El discípulo camina con su Señor, con su Maestro. Aprende de su Maestro. Y hay gente que no quiere estar sujeta a nadie. Eso no pasa aquí, en Colombia sí. Aquí todo el mundo tiene un corazón tan noble. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Que el verdadero discipulado ciñe, amarra, ata. Se camina con alguien. Se deja ver la vida de Jesús para que él la aprenda. No es lo mismo decirle, lea en la Biblia ahí que dice que Jesús oraba, se apartaba y oraba. Aprenda a orar. No, el discípulo quiere verlo a usted orando. Léase unos textos que hablan del perdón y nos vemos dentro de 8 días. No, pues si usted se sienta con él y habla del perdón, usted puede contarle los momentos críticos que usted ha vivido porque alguien lo ofendió, la ofendió. Y usted puede usar ese testimonio para decirle, no fue fácil perdonar, pero pude perdonarlo. Eso es encarnar, eso es dar vida. Y los discípulos van a crecer, tanto como usted ha crecido. Y yo diría que a veces más. Pero vale la pena. Es como los hijos, hermanos. Hacer un discípulo es como tener un hijo. Nosotros tenemos hijos y yo no puedo decirle al vecino que me los críe. Son mis hijos. Son nuestros hijos y en ellos tengo que invertir mi vida. Ahora, yo todos los días no les decía, cuando estaban pequeños, no les decíamos, estas son las tareas que hay que hacer. Ahí están escritas, háganlas, nos vemos a la noche. No, ellos aprendían. ¿Cómo? Viendo. Un niño aprende más viendo que siendo informado. Las dos cosas son importantes. Pero si yo no soy modelo de lo que enseño, no vivo un evangelio práctico. Yo los quiero motivar en esta manera. Aquí podría terminar la enseñanza.
Pero sí quiero motivarlos a que le pidan al Señor discípulos. Gloria a Dios por los migrantes, por las personas que venimos de otras naciones para disfrutar de este país tan lindo. ¿Cuántos aman a España? Claro que sí. Pero escúcheme, el español tiene que amar su patria. Y yo quiero motivarlos a alguien. Gloria a Dios por los que lleguen de cualquier otro país. Y bendito sea el Señor que encontramos un refugio, que encontramos quien nos hable de Jesús, nos bendiga y nos permita estar entre ellos. Pero la tarea de los españoles, más allá de atender a un latino o a un migrante, la tarea de los españoles está con los españoles. Y me parece que en eso ustedes han descuidado su tarea. Tengo unas estadísticas. Me di a la tarea de buscarlas. Sabemos que en este momento en el mundo hay aproximadamente 8.000 millones de personas. Y todos los días nacen muchísimos más. Más y más y más. Pero encontré estos datos de España. España tiene aproximadamente 50 millones de habitantes. Es la estadística que se da para el año finales del 25. 50 millones de habitantes aproximadamente. Y yo preguntaba, ¿cuántos cristianos hay evangélicos? Y me encontré con esta cifra, que en España hay 1.500.000 cristianos aproximadamente activos, o sea, se congregan. 50 millones. ¿Qué porcentaje es ese? Matemáticos. ¿Ah? ¿Menos de 1? ¿2? No llega a 2. Yo pregunto hoy, ¿ustedes están contentos con eso? No estamos contentos. En Latinoamérica hay las famosas mega iglesias. Bogotá tiene una iglesia que tiene más de 30.000 miembros. Y los pastores se sienten contentos y dicen, satisfechos ya, esto basta. Pero Colombia tiene 54 millones de habitantes. Y así tengamos 100.000, 200.000 convertidos, 1 millón de convertidos, la cifra es corta. ¿Verdad que hemos hecho una tarea bonita, evangelizar? Y hay que seguir haciéndolo. Pero creo que tenemos que ser más responsables con esta tarea. Y decirle al Señor, queremos hacer discípulos. ¿Sabe qué va a pasar con el verdadero discipulado? Se reproduce. Porque hay vida. Pero ¿sabe qué más va a pasar? Se multiplica. Son 2 leyes naturales. Así como el Señor le dijo a Adán y Eva, multiplíquense, reproduzcanse y multiplíquense. Y aquí estamos por causa de esa ley. Gloria a Dios, ¿no le dan una bendición al Señor? Tenemos vida por eso, porque Él lo dijo así, así se hace. Pero mis hermanos, en la vida espiritual esas leyes funcionan. Un ejemplo. Ven, hermano. Mira cómo puede empezar el discipulado. Él es mi vecino. Mucho querría yo que fuera mi vecino. Él es mi vecino y yo lo veo, salimos juntos al parqueadero, encendemos nuestro coche, de pronto nos encontramos, yo le saludo y le puedo preguntar cómo le va y tal vez en algún momento usted me dice, muy bien, yo trabajo en tal cosa, etc. Y en algún instante yo le digo, me gustaría charlar contigo sobre un tema muy importante, de pronto nos tomamos un café, te invito a casa o... No, no me invites. Te invito a casa o en algún lugar nos encontramos. Ahora, ¿cuál es el propósito de establecer una relación con Él? De ustedes y mío. ¿Cuál es el propósito? Hacerme amigo de Él, ¿para qué? Para enseñarle de Jesús. Entonces yo puedo pasar con Él 1 mes, 15 días,
Hablamos de muchas cosas, pero en algún instante te voy a convocar a que vengas a Jesús. Y empiezo a hablarte de Jesús, del Señor, del Salvador, del ser que tú necesitas para asegurar tu vida eterna. Y el Espíritu Santo hace que esa amistad cuaje, se fortalezca, y muy probablemente, seguro, el Espíritu Santo hará que Él entregue su corazón a Jesús. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Es probable que en ese tiempo tu vida ya está en Cristo y me pueda pedir, porque le voy a hablar de que se bautice, y me pida que lo bautice, y yo te bautizo. Así sea en la tina de la casa, pero te bautizo. Cuando nosotros empezamos aquí, año 82, 83, bautizábamos a las personas en las bañeras de sus casas. Ese testimonio tenemos con varias personas. Entonces, llega un momento en que yo le digo a mi hermano, hermano, ¿tú tienes amigos? ¿No crees que ellos deben conocer la experiencia que tú has tenido con Jesús? Es probable que él me diga, pero no, ¿cómo? ¿Ya mismo? Sí, tú tienes una herramienta poderosa. ¿Sabes cuál es? Lo que Jesús acaba de hacer en ti. Te ha dado salvación, vida eterna. Tú estás experimentando una paz interior y empiezas a experimentar cambios en tu vida. El testimonio tuyo es una herramienta poderosa que muchos no valoramos. Decimos, hasta que no conozca los 66 libros de la Biblia y haga un seminario de 5 años de teología, entonces ya podría hablar de Jesús. No, hermano. Mientras usted hace eso, la gente se muere. Y hasta usted puede que se muera también. Y no va a hacer nada. Entonces yo puedo decirle a mi hermano, ve hermano, ora por un amigo y el Señor te va a decir cuál de esas personas tiene una necesidad y va a recibir la palabra. Él viene un día y me dice, ya tengo a esa persona. Entonces ve por alguien. Ve por alguien. Ah, caramba. La esposa dice, yo todavía no. Ahí están los amigos. Esos son los amigos. Entonces, tú le vas a compartir del Señor. Danos un ejemplo sencillo, en 15 segundos. ¿Ustedes no creen que esa palabra tiene poder? Y que va a tocar el corazón más duro de la vida. No te hagas el duro, ¿eh? Sencillo. Pero Raúl, eso puede tocarte. Eso es el hilo que va a mantener el Espíritu Santo, no nosotros. No es la palabra de Él la que tiene el poder para convencerte, es el Espíritu Santo a través de Él que te convence. Igual pasa un tiempo en el que Raúl aprende del hermano Paco, pero yo no suelto a Paco. Yo estoy con Paco y nos vemos siquiera una vez por semana y pasamos siquiera 1 hora o 2 dialogando, respondiendo preguntas, orando contigo, y tú me estás contando tus problemas, tus luchas, y los dos oramos. Eso hacen las relaciones. Y él mismo hace la misma estrategia con él. Llega un momento que Paco le dice a Raúl, vas a orar por amigos tuyos. Tú tienes amigos, o tal vez tu esposa, o tal vez algún familiar que tú puedes traer a Cristo. Claro, cada uno de nosotros nos vamos a sorprender y vamos a decir, ¿qué tan pronto es esto? Pero así fue en la iglesia primitiva. Así fue. ¿Cómo es posible que se convierten 3,000 personas a la primera predicación de Pedro y ese mismo día los bautizan? Y empieza un movimiento de reproducción y multiplicación de discípulos. Por eso la iglesia se establece en Jerusalén y más allá. Y ocurre todo ese movimiento tan lindo de discípulos. Entonces tú le dices a él lo que yo te dije, lo motivas, para. Entonces Paco le dice a Raúl, debes orar por tus amigos o tu familia. Hay alguien que el Señor quiere rescatar a través tuyo. Entonces Raúl ha orado por sus amigos. Y ya Raúl le dice a Paco, ¿sabe que Dios me habló de X persona? ¿Como quién podría ser? Yo
quería a mi parcero, a John Val. Mire ese parcero. Mire, y él llegó con el hijo. Sencillo, hermanos. Sencillo. Raúl va a hacer lo que aprendió de Paco. Y va a trabajar en la vida de él, en el poder del Espíritu Santo. Aquí estamos viendo, mira las dos leyes naturales. Yo me reproduje en él. Él se reprodujo en Raúl. Raúl se reprodujo John. Pero yo, igual que me reproduje, también me multipliqué. Él va a hacer lo mismo. Él va a hacer lo mismo. Y él va a hacer lo mismo. Gracias, hermanos. Permanezcan en el Señor. ¿Saben una cosa? Cualquiera diría, ¿y quién cuidará de que eso va a ser bueno? No se preocupen que yo no puedo cuidar nada. ¿Sabe quién cuida de lo que es de Dios? El Espíritu Santo. Él fue enviado para estar con los discípulos para que cumplieran la gran comisión, reproduciéndose y multiplicándose en discípulos. Yo quiero motivarlos, hermanos. España necesita de Cristo. Que vengan todos los migrantes que vengan. Y los vamos a atender y vamos a vivir y convivir y hacer un trabajo lindo con ellos porque Dios los va a traer para que eso también se reproduzca. Pero quiero que piensen en su nación, en su patria. España es linda. España es cuna de muchas cosas bellas, no solo de cosas malas, como cualquier nación de la tierra. España, Dios le permitió a usted nacer en esta tierra, ser de aquí, andaluz. ¡Ay! Eso. Vale la pena que hagan esa tarea, hermanos. Pídanle al Espíritu Santo que les dé discípulos. Y esa reproducción y multiplicación que se va dando es lo que hace que la iglesia crezca. Y si no, aquí nos vamos a ver los mismos, con lo mismo, y no vamos a cambiar. Pero ese no es el propósito del Señor. El propósito del Señor es inundar la tierra con su gloria. Proclamar su gloria, que el mundo le conozca. ¿Y sabe que esa no es una tarea de los ángeles? Señor, manda a los ángeles que evangelicen. Es la tarea suya y mía. Que si usted se da, valga la redundancia, la tarea de llevarla a cabo, usted va a ver que es algo emocionante. No hay cosa más linda que ver que el Señor nos regala a alguien, que podemos sembrarnos en ese alguien, verlo crecer, bautizarse y también traer a otras personas a Cristo y hacer un trabajo que va inundando esta ciudad y esta nación. Amén. Bueno, pero para decepción suya no he terminado. Vamos a ver varias cosas importantes de por qué evangelizar y hacer discípulos. ¿Por qué hay que hacer esta tarea? ¿Por qué fue tan importante en Jesús que la encomendó a esos 12? Y sabe una cosa, les dijo, van a hacer esta tarea, pero no empiecen sin antes venir el Espíritu Santo a sus vidas. Y él les dijo, vayan a Jerusalén, les dio la dirección, ubíquense allí y esperen el cumplimiento de la promesa. Y todos sabemos lo que ocurrió según capítulo 1, 2 y 3 del libro de los Hechos. Como el Espíritu Santo descendió, les llenó y ellos empezaron a hacer la tarea, a llevar a cabo la gran comisión. Número 1. Vamos a ir rápido, tranquilo. Bueno, quiero que la carne se queme, que tenga oídos para oír, que oiga. Número 1, por obediencia al mandamiento. ¿Saben ustedes que la gran comisión no es una opción en la vida? Es un mandamiento. El Señor lo dijo de una manera categórica. Dijo, vayan, hagan discípulos. Ese es un mandamiento. Id por todo el mundo, prediquen el Evangelio y por tanto vayan y hagan discípulos. Eso es un mandamiento, una orden. Y ellos lo hicieron. Y muchos en la iglesia del Señor lo están haciendo hoy. No
no se sustraiga de esa bendición, no se aísle de esa bendición, súmese a esa tarea y hágalo por obediencia al Señor. Amén. Usted no necesita, Señor, si tú me das un sueño viéndome con alguien y yo le estoy hablando de Cristo, entonces lo hago. No, esos sueños no lo van a tener. Voy a orar si es la voluntad del Señor. No, así no es. Esa es la voluntad de Él. Él lo ordenó, que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Entonces, por obediencia. Número 2. Debemos hacerlo por amor, adoración y gratitud a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él usó a alguien para que nosotros lo conociéramos. ¿Cuántos recuerdan a ese alguien? Hubo una persona. Hubo una circunstancia, una estrategia divina que Él usó, pero hubo por lo menos alguien, una persona involucrada en el plan divino para que usted lo conociera. Por lo menos alguien estuvo orando por usted. Jamás puedo olvidar cuando el Evangelio llegó a mi casa, a mis padres, un hogar destruido. Y fue una abuelita de unos 80 años y habló con mi madre y le dijo, necesitas a Jesús. Necesitas conocer la palabra de Dios. Necesitas tener una relación personal con Cristo. Disfrutar su amor, pero aprender a amarlo y a vivir para Él. Y ella dijo, ¿cómo es? Fue el momento del Espíritu de Dios. Conoció a Cristo. Su esposo 3 meses más tarde llegó al Evangelio, mi padre, y luego nosotros los hijos. En un lapsus de unos 5 o 6 años llegamos los hijos al Señor. Ya habían hijos casados y llegaron con sus cónyuges y sus familias al Señor. Hemos conocido a Cristo porque alguien fue enviado por Dios a nuestra casa. Ahora, si hay gratitud en mi vida para la gloria de Dios, yo lo voy a obedecer, pero también voy a correr por alguien a quien yo voy a hablarle de mi Señor y voy a sacar tiempo. Esa abuelita iba 2 veces por semana para hablar con mi madre. Y le dejaba tareas bíblicas. Mira, lee acá, aprende esto, aprende lo otro. Oraban juntas. Ella le dijo, siéntate aquí a mi lado que te voy a enseñar cómo orar, cómo hablar con Dios. Eso se hace cuando hay una relación, no en una clase bíblica. Conocía el nombre de mi madre, oraba con nombre propio. Y cuando uno no conoce los nombres de la gente, bueno, Señor, tú sabes por quién estoy orando. No, tú sabes, sí sabes, ¿no es cierto? Pero yo tengo que ser más responsable en eso y saber por quién estoy orando en este concepto de la Gran Comisión. Entonces, si hay gratitud, nosotros responderemos a ese llamado. ¿Y sabe que eso se convierte en parte de la adoración para Dios? Porque eso que yo hago glorificará al Señor, lo honrará. El fruto que yo produzco como rama de la vid, decíamos ayer, ¿qué va a hacer al final? Glorificar al Padre. Salmos 105, versículos 1 y 2 dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Eso significa testifiquen del Dios de las maravillas. Dice, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Eso es testificar, es anunciar, es proclamar. Salmos 96, 1 al 4 dice, cantad a Jehová cántico nuevo. Preste atención a esto. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Y mire el verbo que sigue. Anunciad de día en día, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Su salvación. Proclamar, ¿qué es proclamar? Anunciar. Decirlo a voz en cuello. Esta es la verdad, este es Jesús. Es proclamarlo. Dice, proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos, sus maravillas. Tenemos que hablar de Cristo. Y tenemos que hablar de sus maravillas. Y tenemos que hablar de su salvación. De que Él es el único Salvador. Número 3. Debo testificar y debo hacer discípulos
porque yo fui trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Dios para anunciar las virtudes de Él. Primera carta de Pedro 2:9. Primera carta de Pedro 2:9. Dice, vosotros, ¿quiénes son vosotros? Nosotros, correcto. Vosotros somos nosotros. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Cuántos se apropian de eso? ¿Lo creen? Un linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Notan que la salvación que Dios nos ha dado tiene un propósito. Haber sido rescatados y salvados tiene un plan. No solamente porque lo pasemos aquí comiendo churros, qué rico, ¿verdad? Tiene un propósito. Es que yo soy salvo, fui sacado de las tinieblas y traído a la luz admirable de Dios. Pero ¿cuál es el propósito? Que no me quede cruzado de brazos, sino que yo comparta las virtudes de ese Dios glorioso que me salvó. ¿Cuántos quieren aprender a dar testimonio de esas virtudes? ¿Qué virtudes tendrá Dios? Dígame una. Él es santo. ¿Qué más? Misericordioso, es todopoderoso, es Dios de amor. ¿Y no necesita el mundo saber eso? Entonces no se quede con ello. Compártalo. Compártalo. Número 4. Porque si el ser humano no conoce al Padre y al Hijo, nunca tendrá vida eterna. ¿Y saben ustedes que todos los días está muriendo gente y se está perdiendo eternamente? Aún en medio de sus conceptos religiosos y credos, la gente está muriendo y va al infierno. Esa es una realidad. Pero a veces somos tan indiferentes a eso, que por eso es que no hablamos de Jesús. ¿Qué está sucediendo hoy en la famosa Semana Santa en el mundo entero llamado cristiano? Pues hay una manifestación y una proliferación enorme y una exhibición enorme del mundo religioso. Pero están equivocados, no tienen a Cristo en su corazón. Puede que lo lleven colgado aquí en su pecho, pero con él entran a un prostíbulo, con él se van al amante o al amante. Con ellos, con ese Cristo ahí, cometen sus fechorías y maldades. O sea que el mundo, aunque es religioso, el mundo se está condenando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Si el mundo no conoce al Padre y al Hijo, no tiene vida eterna. Juan 17:3. Orando Jesús al Padre, dijo, Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Es algo como si dijera Jesús, ¿qué significa la vida eterna? Lo siguiente, dice, que te conozcan a ti, ¿está hablando con quién? Con el Padre. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En que conozcan al Padre y conozcan al Hijo. ¿Cuántos conocemos al Padre y al Hijo? Bueno, pues hay que decirle al mundo que necesitan conocerlo para que la vida eterna venga a ellos como vino a nosotros. ¿Cuántos disfrutan la vida eterna? Yo quiero que tenga claro lo siguiente, o si lo tiene claro, lo reafirme. Yo no necesito morirme para tener la vida eterna. Ya la tengo. Ya la estoy disfrutando. ¿Acaso no es vida eterna la vida abundante que vivimos? ¿La plenitud de la gloria y de la presencia del Señor en su iglesia? Claro que sí. Cuando usted mira al hermano, a la hermana, usted ve la gloria de Dios ahí, y en él hay vida y en mí hay vida. Dele una miradita al hermano o a la hermana, y usted va a ver la gloria de Dios en él y en ella. Hermano, yo veo la gloria del Señor en su vida. Yo veo la gloria del Señor en su vida, en sus vidas, en su hogar, en su familia. Eso es vida eterna. Esa vida eterna no la tiene el mundo porque no conoce al Padre y no conoce al Hijo. Entonces, por esa causa debemos evangelizar y hacer discípulos. ¿De acuerdo? Número 5.
Porque la vida del ser humano está bajo esclavitud de pecado y del diablo. El ser humano sin Cristo, sí o sí, tiene otro señor. Tiene otra potestad que lo gobierna. Y ese es el diablo. Y el diablo usa los lazos del pecado para enredarlo, esclavizarlo, matarlo y llevarlo al infierno eterno. Y es lo que hace todos los días. Entonces, eso es una razón que me tiene que decir a mí con claridad, me tiene que obligar, déjenme usar ese término, a compartir de Jesús. A advertirle a ese mundo que está en peligro. Que un paso más y está en el infierno. Nos da temor hablar de esto, ¿verdad? Y a veces nos dicen, no hable del infierno, y menos del diablo. ¿Cómo no voy a hablar si ese es el mal, donde todo el mundo está cayendo? Y yo no puedo ser indiferente a esa realidad. Así como hablo de Cristo, tengo que hablar del final para aquellos que no están en Jesús. El mensaje tiene que ser claro, hermano. Y tenemos que ir con pañitos de agua tibiecita ahí, que no se ofenda. No se ofenda, que se ofenda. A mí cuando me dijeron la verdad me ofendí, pero la verdad me llevó a Cristo. Hay que decir la verdad del Señor. Tranquilo, no se preocupe, que usted tampoco le va a ir diciendo a la gente miserables, pecadores, ya usted está en el infierno, mijo, y esta noche mismo se va a morir y allá se va a ir y va a arder. No, yo no lo hablo en esos términos. Pero sí en una frase le digo, sin Cristo tú estás perdido. Sin Cristo tú no tienes esperanza de vida. Sin Cristo tú no vas al cielo. Sin Cristo estamos condenados. Porque ya fue dictada una condena por causa de mi incredulidad. La paga del pecado es muerte. Ahí estábamos. Ahí está el mundo. Tito 3:3. Tito es un libro de la Biblia, no es un hermano que viene acá. Tito 3:3. Tito 3:3. ¿Qué dice Tito 3:3? Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, preste atención a esto, me parece bonito esto. Bueno, no bonito lo que éramos, sino lo que somos, ¿verdad? Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos uno. Qué joyitas, ¿verdad? Eso éramos nosotros. Y vea que nos creíamos pues la última Coca-Cola del desierto. Ay, yo soy la crema. Y allá batíamos el incienso y creíamos que estábamos en el cielo y íbamos y veníamos. Queridos, qué mal vivíamos. Perdidos, esclavos. Bendito el día que Jesús miró hacia nosotros y extendió su mano y nos salvó para su gloria. Dele un aplauso a Jesús. Bendígalo hoy y bendígalo siempre. Pero eso es lo que usted tiene que impartir a otros, es lo que yo debo hacer, hacerle entender en qué clase de esclavitud, qué tan profunda está mi vida sumida en esos huecos inmundos del pecado, que producen muerte todos los días, que no hay esperanza para ellos, así como vivimos nosotros. Escúcheme esto, si hubiéramos muerto entonces, no estaríamos aquí ni hablando de la gloria de Dios. Estaríamos perdidos para siempre. Pero bendito el día que Él miró a nosotros y le plació salvarnos. Glorifique al Señor, hermano. Cierre sus ojos un momento y dígale gracias, Señor.